Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember rompe el silencio con una confesión que ha dejado a todos sin palabras. Ver a Özkan Deniz con otra todavía me duele. ¿Crees que Aslı aún no ha superado esa historia de amor? Comenta abajo tu opinión. El mundo del espectáculo turco vuelve a estar en el centro de la atención gracias a unas declaraciones inesperadas de Aslember, quien, durante una entrevista concedida a un medio digital en Estambul, dejó al descubierto emociones que parecían enterradas en el pasado. La actriz, conocida por su elegancia y discreción, habló con el corazón en la mano sobre su antigua relación con el también actor Özkan Deniz. Pensé que con el tiempo todo sanaba, pero hay heridas que, aunque cicatricen, siguen doliendo. Verlo de la mano de otra mujer, no voy a mentir, todavía me duele, confesó Aslı, con la voz visiblemente afectada. ¿Tú qué opinas? ¿Es normal sentir dolor por un amor del pasado cuando esa persona rehace su vida? Queremos leer tus comentarios. Según fuentes cercanas al entorno de la actriz, Aslı habría evitado durante mucho tiempo cualquier tipo de contacto con Özkan tras su ruptura. Aunque ambos intentaron mantener una relación cordial por cuestiones profesionales, la distancia emocional entre ellos siempre fue evidente. Lo que nadie imaginaba era que ese distanciamiento escondía un dolor que aún permanecía latente en el corazón de Aslı. Durante la entrevista, la periodista preguntó directamente si todavía sentía algo por Özkan Deniz. La respuesta de Aslı fue breve, pero poderosa. No es cuestión de amor o desamor. Es una historia que marcó mi vida. Y cuando algo te marca así, no se olvida tan fácilmente. Recordemos que la relación entre Aslı y Özkan fue una de las más comentadas en su momento. La química que compartían en pantalla pronto se trasladó a la vida real, y los fans no tardaron en apoyar esta unión. Sin embargo, lo que pareció un cuento de hadas terminó de forma abrupta y sin muchas explicaciones. Le di mucho de mí a esa relación. No me arrepiento, pero tampoco puedo fingir que no dolió cuando todo acabó, añadió Aslı. Özkan Deniz, por su parte, ha mantenido silencio ante estas declaraciones. En sus últimas apariciones se ha mostrado sonriente al lado de su nueva pareja, lo que ha sido interpretado por muchos como una etapa de estabilidad emocional. Sin embargo, algunos seguidores aseguran que su mirada aún guarda rastros del pasado. En redes sociales, los comentarios no han tardado en aparecer. Algunos defienden a Aslı, aplaudiendo su valentía por hablar desde el corazón. Otros, en cambio, opinan que debería cerrar ese capítulo y seguir adelante. No se trata de estar estancada en el pasado, aclaró Aslı con firmeza cuando la periodista insistió en el tema. Simplemente, hay vivencias que te transforman. Özkan fue parte de una etapa muy intensa de mi vida y, aunque hoy estoy en otro lugar emocional, recordar ciertas cosas todavía remueve algo dentro de mí. Lo que más sorprendió a los seguidores fue la naturalidad con la que Aslı habló de sus emociones, sin adornos ni escudos. Confesó que durante mucho tiempo evitó ver entrevistas, fotos o noticias relacionadas con Özkan, ya que cualquier mención despertaba un torbellino de sentimientos. Me alejé de las redes sociales por un tiempo. No quería verlos juntos, no porque le desee mal, sino porque necesitaba protegerme. Todos tenemos derecho a sanar a nuestro ritmo, explicó con una franqueza que tocó muchas fibras. En medio del revuelo mediático, se filtró que Özkan Deniz había recibido la entrevista completa de Aslı antes de que se publicara y que su reacción fue más seria de lo esperado. Según un amigo cercano al actor, Özkan se quedó en silencio largo rato después de leerla, con la mirada fija en el teléfono. Las especulaciones no tardaron en surgir,
¿Será que Oscar también guarda sentimientos sin resolver? ¿O simplemente le afectó ver a Asl tan vulnerable y honesta en público? Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas se dividieron en opiniones. Un grupo bastante vocal en redes sociales comenzó a etiquetar a Oscar en publicaciones con frases como, aún hay amor ahí, no es tarde y habla con ella antes de que sea tarde. Otros, sin embargo, consideran que reabrir viejas heridas solo traerá más dolor. La situación se tornó aún más tensa cuando la actual pareja de Oscar publicó una historia en Instagram con un mensaje ambiguo: a veces el pasado solo quiere atención. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron esas palabras como una indirecta a Aslember. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral y generó un aluvión de reacciones. Al respecto, Asl fue consultada nuevamente por los periodistas al salir de una cena benéfica. Su respuesta, aunque serena, fue firme. No estoy buscando atención. Solo hablé desde mi verdad. No todo lo que uno dice tiene que tener una segunda intención. A veces, simplemente, necesitamos soltar. Pese a todo, Asl ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo. Su vulnerabilidad no ha sido vista como debilidad, sino como una muestra de autenticidad en un mundo que muchas veces exige perfección emocional. En los últimos días, varios colegas del medio han salido a apoyarla públicamente. Entre ellos, una reconocida actriz escribió en Twitter: gracias, Asl, por recordarnos que también los artistas sienten, lloran y necesitan tiempo para sanar. Aunque aún no se sabe si habrá una respuesta oficial por parte de Oscar Denise, lo que sí está claro es que estas declaraciones han reabierto un capítulo que muchos creían cerrado. ¿Se trata solo de nostalgia? ¿O quizás queda algo pendiente entre ellos? Una cosa es segura: esta historia, marcada por el amor, la distancia y las emociones no resueltas, aún no ha dicho su última palabra. ¿Y tú, crees que Asl y Oscar deberían hablar cara a cara para cerrar este ciclo de verdad? ¿O es mejor dejar el pasado donde está? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón.